Hola a todos, es un privilegio Sí, amén. nuevamente estar a esta mesa, a la mesa con la familia de Dios. Amén. Y vamos a la palabra del Señor en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 13. Amén. Leo para ustedes el versículo 2 y lo hago en el nombre de Jesucristo. Amén. Así es. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Cuando nosotros tenemos trato con las autoridades, siempre debemos ver más allá de su posición y honrar esa posición. Obedecemos a las personas con autoridad. ¿Por qué? Porque por encima de ellas hay una autoridad divina. Así seamos atraídos o no a la personalidad o pensemos que esas personas no merecen ese cargo. Y con demasiada frecuencia los cristianos profesan sumisión a Dios, pero no se someten a las autoridades delegadas. O sea, están engañados. Si aprendemos cómo obedecer a Dios, no vamos a tener problema en sujetarnos a la autoridad delegada. Y aquí surge una pregunta. ¿Hay ocasiones en que debemos escoger entre la autoridad directa de Dios y su autoridad delegada? Por supuesto, pero no es tan frecuente como algunos lo piensan. Hay una sola excepción, pero no la vamos a tocar en este programa, después la vamos a tocar. Sin embargo, el asunto es que la mayoría de cristianos piensan que la obediencia es a su conveniencia. Y la obediencia no es a conveniencia, la obediencia es la norma. Amén. Seguir con este razonamiento puede llevar a la persona a una dirección destructiva. Así es, y las consecuencias de todas estas personas, si estudiamos la Biblia, son severas. No se acarrea solamente una condenación para sí misma, sino que también lo pone bajo el juicio de Dios, y es como si le diera libertad a las acciones y a los poderes diabólicos. Esto es tremendo y es muy, pero muy delicado. Ayúdanos, Señor. Esto, si queremos permanecer en obediencia a Dios y ser bendecidos, solo tenemos una opción cuando se trata de obedecer a las autoridades establecidas por Dios, y es sumisión y obediencia. Amén. Hoy Dios nos está recordando esa instrucción en el versículo 1 del capítulo 13 de Romanos. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Amén. Y las que hay por Dios han sido establecidas. O sea, es obvio que toda la autoridad ha sido establecida por Dios. Así es. Debemos responder a esta respetando y sometiéndonos a ella. Y con frecuencia en este punto la gente argumenta, y la reacción natural es esto: yo conozco líderes y conozco a personas que están en el liderazgo que son crueles y son malas. ¿Cómo Dios permite esto? Entonces hoy yo le quiero responder esto mostrándole uno de los peores casos con alguno de la categoría de las más grandes, y es Mao, el líder de la revolución comunista en Tremendo. China. Durante su mandato murieron entre 49 millones y 78 millones de personas. ¿Sabe? Y este también podría ser perfectamente el faraón, rey de Egipto. Él definitivamente cae bajo la misma categoría. Bajo su liderazgo, yo creo que todos lo recordamos, la nación de Israel fue maltratada brutalmente. Sí, Señor. Él esclavizó y puso al pueblo de Israel en pobreza de una manera sobrenatural. Tremendo, Señor. Mató a miles de ellos y lo hizo de una forma a sangre fría, o sea, terrible. Todos lo sabemos. Y Faraón era este líder desafiante y arrogante. Ese líder que nosotros odiamos, muchos de nosotros odiamos. A él no le importaba la vida humana ni el Señor. Entonces la pregunta es: ¿de dónde viene su autoridad? ¿Cómo resultó el pueblo de Dios bajo este líder? ¿Fue eso un accidente? Y es ahí donde, según la Escritura, Dios le dijo a Faraón a través de Moisés: yo te he puesto. Éxodo 9:16. Y en Romanos 9:17, Pablo lo confirma al escribir: porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Así es. Por estas dos referencias sabemos que es correcto
y no un invento. Amén. No hay duda de que Dios, no el diablo, levantó y estableció al faraón en esa posición de autoridad. En otras palabras, Dios le concedió a faraón la autoridad sobre los descendientes ¿de quién? De Abraham. Y esto se correlaciona perfectamente con lo que dice Pablo. No hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Tremendo, Señor. Hagamos una oración. Amén. Gracias, Dios Padre, por mostrarnos que toda autoridad ha sido establecida por ti. Sí, Amén. amén. Ayúdanos sin excepción a honrarlas y Por obedecerlas favor, Señor. en el nombre de Jesucristo. Así Amén. es. Amén. Y recibimos esta ayuda. Así es. ¿Sabe para qué? Para que continuemos viviendo unidos. Amén.